Bienvenido a este rincón, donde la curiosidad puede detenerse, respirar y dejar que la ciencia se despliegue sin prisa. Esta noche no permaneceremos en el presente. Vamos a retroceder tanto que incluso el suelo bajo tus pies dejará de parecerte familiar. Este es un viaje a una tierra que existió hace cientos de millones de años, mucho antes de que hubiera ciudades, antes de que los océanos tuvieran la forma que conocemos, y antes de que el mapa del mundo comenzara siquiera a parecerse al que guardas en tu mente. Esta es la historia de Pangea, un solo continente gigantesco que se extendía como una curva inmensa sobre la superficie del planeta, reuniendo casi todas las tierras emergidas en una sola línea continua. Es un nombre que muchos han oído alguna vez, entre diagramas de libros escolares, o mencionado de forma suave en documentales tranquilos, pero pocos se detienen realmente a imaginar cómo habría sido estar allí. ¿Qué verías si pudieras situarte en aquel mundo? ¿Cómo se sentiría respirar ese aire, caminar por una tierra sin fronteras conocidas, mirar un cielo que aún no estaba dividido por la geografía que hoy damos por hecha? Para comprender ese mundo, lo primero es dejar a un lado el mapa que llevas dentro. No existía el océano Atlántico separando América de Europa y África. Tampoco había un Pacífico inmenso partiendo el planeta en dos. Solo había una masa de tierra continua. Si hubieras podido caminar sobre ella, habrías comenzado en el norte de lo que ahora es Norteamérica, y habrías seguido hacia el este, entrando sin interrupciones en lo que hoy llamamos Europa y Asia, sin necesidad de subir jamás a un barco. Podrías haber girado hacia el sur y descender hacia África y Sudamérica, sin que el horizonte mostrara un mar que frenara el paso. Solo tierra extendiéndose más lejos de lo que cualquier viajero podría recorrer en una vida, rodeada por un único océano gigantesco que la abrazaba como un anillo. Pero aquel mundo no era silencioso, no era un paisaje quieto, detenido en el tiempo profundo. La Tierra nunca ha sido un lugar inmóvil, y en la era de Pangea tampoco lo era. Bajo la superficie, fuerzas colosales trabajaban sin descanso en invisibles, pero inquebrantables. Empujaban continentes unos contra otros, soldándolos en uno solo. Levantaban montañas desde la corteza, abrían valles profundos y hacían surgir volcanes que pintaban el cielo con fuego y ceniza. Y en el centro de aquella extensión inmensa, la vida se abría paso en condiciones casi inimaginables para nosotros. Muy lejos del mar, el clima era duro, sin océanos que llevaran humedad al interior. Existían vastas regiones áridas, donde la lluvia apenas llegaba. Los veranos podían convertirse en un calor sofocante, los inviernos en un frío cortante. Las estaciones eran intensas, el aire seco, y el cielo parecía alargarse sin final, roto solo por montañas lejanas o por bosques adaptados a ese mundo exigente. Aún así, la vida llenaba cada rincón. Plantas gigantes dominaban ciertas zonas, mientras en otras, desiertos rojizos se extendían hasta perderse. Criaturas irreconocibles para nosotros caminaban por esa tierra. Reptiles extraños, algunos con rasgos que anunciaban a los primeros mamíferos, insectos enormes comparados con los que vemos hoy. La tierra estaba viva, pero era una vida moldeada por las reglas curiosas de un mundo unido. Quizás lo más notable de todo era la ausencia total de límites. Hoy estamos acostumbrados a un planeta dividido por mares que separan territorios, pero en la era de Pangea no existían esas barreras. Un río podía nacer en lo que ahora llamamos Asia y serpentear hacia el territorio que luego sería Europa, sin ser detenido por ningún mar. Los bosques podían extenderse por regiones que más tarde quedarían separadas en continentes distintos. Las mismas especies podían recorrer desde un extremo del supercontinente hasta el otro. Era una tierra indivisa, abierta, conectada de una forma que casi no podemos imaginar ahora. Pero Pangea, por inmensa que fuera,
no era eterna. Las fuerzas que la formaron nunca dejaron de moverse, y mientras la mantenían unida, también preparaban su ruptura. Así funciona este planeta. Los continentes viajan, los océanos se abren y se cierran, las montañas nacen y desaparecen. Y sin embargo, mientras existió, Pangea dejó huellas que persisten hoy, modelando la evolución de la vida y marcando la base profunda del mundo que conocemos. Antes de llegar al momento en que Pangea comenzó a fragmentarse, debemos retroceder más aún a las fuerzas que la crearon, porque para entender cómo era vivir en aquel continente antiguo, primero necesitamos comprender cómo la Tierra se reunió en uno solo. La historia no empieza con un evento dramático, sino con un movimiento lento, constante. Bayo nosotros. La corteza terrestre está dividida en enormes placas que se deslizan sobre materiales más cálidos y maleables. Ese deslizamiento es casi imperceptible, medido en centímetros por año, pero con el tiempo suficiente, transforma la cara entera del planeta. Mucho antes de Pangea, existieron otros supercontinentes, Anrodinia, Nuna, y otros cuyos nombres apenas se escuchan fuera de las aulas de geología. Se reunieron, se separaron, sus fragmentos viajaron, preparando el escenario para que Pangea emergiera. A lo largo de cientos de millones de años, pequeños continentes y arcos de islas chocaron entre sí, fusionándose en masas cada vez mayores. Cada colisión plegaba montañas hacia el cielo, construía cadenas de roca, dejaba cicatrices profundas en la corteza. Esas uniones antiguas siguen ahí, escondidas bajo nuestros pies. Poco a poco, todas esas piezas se unieron, hasta que la Tierra sostuvo una única extensión colosal de tierra. Es difícil imaginar la escala de aquello. Piensa en estar en el interior de Pangea, a miles de kilómetros del océano más cercano. El aire sería distinto, el clima más severo. No habría esa sensación familiar de cercanía al mar, ni el olor salado del viento. Era un mundo de interiores de corazones continentales profundos, donde las estaciones podían volverse extremas y la distancia generaba un aislamiento casi absoluto. Y sin embargo, esa soledad moldeó la vida. Algunos insectos crecieron más, quizá por niveles más altos de oxígeno. Reptiles adaptados al calor seco dominaban grandes regiones, y cerca de las costas, los primeros bosques formaban corredores verdes para que la vida se extendiera. En ese crisol de climas cambiantes y tierras conectadas, surgirían los antepasados de criaturas que un día se convertirían en dinosaurios, mamíferos e incluso aves primitivas. El paisaje mostraba señales constantes de transformación. Volcanes arrojaban ceniza que más tarde fertilizaba los suelos. Los ríos tallaban valles largos, arrastrando minerales desde montañas recién nacidas. Los desiertos avanzaban y retrocedían con las estaciones. Era un planeta en movimiento, pero unido por un único supercontinente. Incluso los vientos debían sentirse diferentes. En la Tierra moderna, los océanos interrumpen y redirigen corrientes de aire, pero en tiempos de Pangea, la ausencia de mares intermedios permitía que el viento cruzara miles de kilómetros sin obstáculos. Polvo del interior podía llegar hasta las costas más lejanas. Las tormentas viajaban grandes distancias sin ser detenidas por las masas oceánicas. El clima entero del planeta estaba influido por un hecho sencillo: en casi toda la Tierra estaba junta. Y así, en aquel mundo remoto, cada amanecer iluminaba un horizonte modelado por una Tierra conectada, sin continentes lejanos que imaginar, sin tierras escondidas tras océanos. Solo, vasto, continuo, inmenso, bajo un mismo cielo. Pero antes de que existiera esa gran unidad, la Tierra era otra cosa. Cientos de millones de años antes de la formación de Pangea, el planeta era un mosaico de continentes pequeños, dispersos sobre un océano
profundo y antiguo, moviéndose con lentitud geológica. Nunca permanecían en el mismo lugar. Chocaban, se separaban, creaban montañas, abrían mares. Cada desplazamiento, por pequeño que fuera, era un paso hacia la creación de un mundo unido. Para comprenderlo, debemos imaginar la Tierra del Paleozoico tardío, hace unos 300 millones de años. Para entonces, varios grandes bloques continentales ya viajaban por el planeta en Laurentia, el futuro Norteamérica, Gondwana, que incluiría Sudamérica, África, Antártida, Australia, India, y piezas más pequeñas como Báltica y Siberia. Aquel conjunto de continentes aún no estaba unido, pero avanzaba lentamente hacia un mismo punto, como piezas antiguas destinadas a encontrarse en un abrazo colosal. El proceso no comenzó con Pangea, sino con supercontinentes mucho más antiguos. Hubo uno llamado Rodinia, que existió cerca de 1.000 millones de años atrás. Cuando Rodinia se fragmentó, envió sus porciones de tierra a nuevas posiciones, solo para que más tarde se reagruparan formando otro supercontinente, Ampanotia. Aquel tampoco duró demasiado, se quebró. Sus partes derivaron de nuevo, pero todas, con el tiempo, comenzaron otra vez a acercarse unas a otras. Estos ciclos repetidos de unión y separación forman lo que los geólogos llaman el ciclo de supercontinentes, un ritmo profundo, casi respiratorio, de la corteza terrestre, movido por la lenta danza de las placas tectónicas. A medida que estos fragmentos se aproximaban, los océanos que los separaban empezaban a encogerse. El océano Reico, por ejemplo, quedó alguna vez entre Laurasia, una fusión temprana de Norteamérica y partes de Europa menos, y Gondwana. Durante millones de años, aquel océano se estrechó hasta desaparecer por completo, aplastado por la colisión de las masas continentales. Cuando la Tierra encuentra tierra, el encuentro nunca es suave. Las rocas se doblan como si fueran papel sometido a una fuerza imposible. Surgen cordilleras enteras allí donde dos placas chocan y se traban. Los Apalaches en Norteamérica y partes de las montañas del Atlas en África son recuerdos de esos impactos antiguos, cicatrices de los golpes que ayudaron a coser Pangea. Desde lo alto, aquel mundo habría parecido extraño. Verías enormes bloques continentales avanzando lentamente unos hacia otros, rodeados por un océano global gigantesco, conocido como Pantalasa. A medida que se aproximaban, las cadenas de islas eran absorbidas. Sus picos volcánicos se aplastaban entre placas en colisión. Mares poco profundos desaparecían. Las líneas que distinguían un territorio de otro se difuminaban hasta que al fin todo se convirtió en uno solo. Pero mientras ocurría esa colisión en cámara lenta, el clima también se transformaba. Grandes capas de hielo aún cubrían partes de Gondwana, sobre todo regiones que un día serían Sudamérica, África y la Antártida. En las rocas quedan las huellas de aquellas glaciaciones, arañazos dejados por hielos antiguos, que muestran que, incluso mientras Pangea se estaba armando, la Tierra fluctuaba entre intervalos fríos y cálidos, a medida que las masas de tierra se juntaban y cerraban mares interiores. Las corrientes oceánicas se reordenaban y la atmósfera adquiría un nuevo ritmo. Estos cambios no eran simples detalles de fondo, moldeaban la vida que habitaba el planeta. Cuando dos continentes chocan, crean altos territorios nuevos y las montañas lo transforman todo. Redireccionan los vientos, retienen la humedad en un lado y proyectan extensas sombras de sequía en el otro. Antes de que Pangea estuviera completa, esos paisajes en transformación ya estaban esculpiendo la evolución, determinando qué plantas y animales prosperarían cuando el supercontinente por fin surgiera. Si hubieras podido estar allí, habrías visto escenarios que te sonarían familiares y otros totalmente ajenos. Vastas regiones de pantanos de baja altitud cubrían partes de lo que después sería
Norteamérica y Europa. Bosques altísimos de árboles primitivos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Eran los bosques carboníferos, tan densos y húmedos que sus restos acabarían convirtiéndose en los mantos de carbón que hoy extraemos de la tierra. El aire era rico en oxígeno, más del que respiramos ahora, lo que permitió que algunos insectos crecieran a tamaños sorprendentes. Libellialas enormes, con alas de casi 1 metro, sobrevolaban aquellos bosques. Gigantescos artrópodos semejantes a 100 pies recorrían los suelos oscuros. Era un mundo saturado de vida, un planeta que todavía experimentaba consigo mismo. Mientras tanto, al sur, Gondwana contaba otra historia. Gran parte de su superficie se extendía hacia zonas polares, donde glaciares enormes esculpían el terreno. Estos paisajes helados no se parecían en nada a los pantanos cálidos del Ecuador, pero coexistían al mismo tiempo. Parte de un planeta en transición. A medida que los continentes avanzaban unos hacia otros, las zonas climáticas se desplazaban a las regiones frías, ascendían hacia el norte y las cálidas descendían hacia el sur, hasta que, al final, comenzaron a mezclarse en un nuevo orden global. Y así, con el paso de millones de años, comenzaron las últimas grandes colisiones. Laurussia chocó con Gondwana y cordilleras enteras surgieron hacia el cielo. Las placas más pequeñas que flotaban entre ambas quedaron atrapadas y trituradas. Ese fue el momento en que Pangea empezó realmente a tomar forma. No fue un solo evento, sino una cadena interminable de encuentros y fusiones, cada uno impulsando al planeta hacia un continente único que marcaría toda una era. Al final de aquel proceso, el mapa de la Tierra habría parecido sorprendentemente simple. Casi todas las tierras emergidas del planeta, unidas en una sola extensión inmensa. A su alrededor, Pantalaza se extendía en todas direcciones. Un océano global que tocaba el horizonte, estuvieras donde estuvieras. En uno de los laterales de Pangea aún persistía un mar interior, el Paleo Tetis, un vestigio de mares más antiguos que aún no habían desaparecido por completo. Pero incluso ese remanente acabaría extinguiéndose, engullido por el cierre definitivo de los continentes. Así quedó dispuesto el escenario. El mundo se había reunido en un solo cuerpo. Las últimas colisiones habían concluido. Las montañas se alzaban jóvenes y afiladas. Los desiertos comenzaban a formarse en el corazón del supercontinente, y el clima se orientaba hacia patrones que moldearían la vida durante millones de años. Pero esto era solo el prólogo de la historia de Pangea. Ahora que los continentes se habían unido, la Tierra estaba a punto de cambiar de formas mucho más intensas que las lentas colisiones que la construyeron. Los continentes estaban fijos. El supercontinente era real. La Tierra acababa de entrar en uno de los capítulos más extraordinarios de su historia. Pangea ya no era una idea, era un mundo completo. El clima de Pangea no dependía solo de su tamaño, sino también de su posición en el planeta. Durante el apogeo del supercontinente, gran parte de su masa descansaba sobre el Ecuador. Eso significaba que enormes cinturones tropicales cruzaban su centro, trayendo calor y monzones estacionales a algunas regiones, mientras que sus extremos norte y sur se adentraban profundamente en latitudes polares. Ninguna otra disposición de tierra firme en toda la historia de la Tierra ha reunido tal variedad de climas dentro de un solo continente conectado. Desde glaciares imponentes en el sur hasta selvas ecuatoriales húmedas, todo existía sobre un mismo cuerpo de tierra. La vida tuvo que adaptarse a estos contrastes en las zonas cálidas y húmedas cercanas a las costas. Bosques densos cubiertos de helechos con semillas y coníferas gigantes teñían de verde el paisaje. Sus raíces amarraban el suelo, mientras sus copas creaban techos naturales
que atrapaban la humedad. En ese ambiente vivían reptiles tempranos, anfibios primitivos y una multitud de invertebrados, incluidos insectos de dimensiones sorprendentes. En el interior árido, la historia era distinta. Las plantas desarrollaron formas ingeniosas de conservar agua y los animales aprendieron a sobrevivir largos periodos de calor y escasez. Era un mundo de resistencia, donde cada rasgo evolutivo respondía a las exigencias de una tierra inmensa y a menudo implacable. La formación de Pangea también transformó los océanos, con casi toda la masa continental reunida en un solo punto. El mar circundante, Pantalasa, se convirtió en el océano dominante del planeta. Sus corrientes rodeaban la gigantesca extensión de tierra, redistribuyendo el calor a escala global. En uno de los bordes de Pangea, el antiguo mar, Peliotetis, aún persistía, un remanente aislado de mares más antiguos, convertido en un refugio para la vida marina. Allí prosperaban arrecifes y ecosistemas de aguas someras, protegidos del vasto océano abierto que los rodeaba. Esta combinación de tierra y mar generó sistemas de viento poderosos, sin las complejas siluetas de los continentes modernos que hoy frenan y desvían el aire. Los patrones globales eran más directos, más intensos. Los monzones estacionales barrían partes de Pangea con lluvias pesadas, mientras otras regiones quedaban atrapadas en sequías interminables. El polvo del interior árido podía viajar distancias enormes, cruzando miles de kilómetros antes de caer sobre bosques costeros o incluso depositarse en el océano. Pero quizás el efecto más profundo de Pangea fue su impacto en el futuro de la vida. Al unir todos los continentes, desaparecieron los límites que antes separaban ecosistemas enteros. Especies que habían evolucionado aisladas comenzaron a encontrarse. Depredadores siguieron a sus presas hacia territorios nuevos. Plantas y animales se expandieron hacia regiones que antes estaban fuera de su alcance. Este intercambio moldeó caminos evolutivos que durarían millones de años. Fósiles encontrados hoy en lugares tan distantes como Sudamérica, África e India son casi idénticos Prueba du Q. En la época de Pangea, las mismas criaturas caminaban por tierras que ahora están separadas por océanos enteros. Incluso, mientras el supercontinente parecía estable, nunca estuvo realmente en reposo. En el interior profundo del planeta, las fuerzas que lo habían reunido seguían actuando. El calor acumulado bajo la corteza debilitaba lentamente algunas regiones. Fallas invisibles comenzaban a formarse, grietas que, en el futuro, serían los puntos de inicio de su ruptura. Pero en ese momento, Pangea seguía completa. Un arreglo extraordinario que dominaba la superficie del planeta y definía una era entera. Caminar por él habría sido ver la Tierra de una manera que hoy es imposible, sin costas lejanas, escondidas tras el horizonte, sin continentes extraños, más allá del mar. Solo un mundo vasto y unido, bajo un mismo cielo, un mismo viento y el mismo pulso inquieto de la Tierra. Y fue en este mundo unificado donde comenzó el siguiente gran capítulo de la historia de la vida. Cuando la Tierra se reunió en un solo bloque gigantesco, la idea misma de distancia cambió para siempre. Ya no había océanos dividiendo regiones. No existían continentes aislados, separados por miles de kilómetros de agua abierta. Pangea era un territorio continuo de un extremo al otro. La Tierra se extendía sin interrupciones, sin los límites familiares que hoy moldean nuestro planeta. Para imaginarlo, piensa en estar de pie en el corazón del supercontinente. Podrías caminar durante meses en cualquier dirección y jamás verías el brillo del océano en el horizonte. Atravesarías llanuras tan amplias que el cielo parecería más grande que ahora. Pasarías junto a ríos que cruzaban regiones enteras, serpenteando a través de paisajes sin fronteras. Y cambiarías de clima lentamente, no por haber cruzado mares, sino porque la Tierra era tan vasta
que el tiempo atmosférico variaba gradualmente sobre distancias casi inimaginables. Pangea no era un mundo de ecosistemas aislados. En la actualidad, los océanos separan especies y permiten que regiones enteras desarrollen formas de vida únicas. Pero en Pangea, esas barreras no existían. Las plantas y los animales podían desplazarse libremente, cruzando inmensos territorios sin encontrar un mar que los detuviera. Los fósiles lo confirman. Las mismas especies aparecen en continentes que hoy están divididos por miles de kilómetros. Reptiles que vivieron en lo que conocemos como Sudamérica dejaron huesos iguales en África. Plantas primitivas se extendieron por regiones que hoy están dispersas por el globo. Pangea permitió que la vida se moviera como si todo el planeta fuera un único hábitat conectado. La ausencia de fronteras también cambió el comportamiento mismo del aire. Los vientos podían viajar mucho más lejos, sin topar con cadenas montañosas o litorales irregulares. Corrientes vastas cruzaban el supercontinente, llevando calor y polvo desde el interior seco hacia las costas. La lluvia, en cambio, luchaba por llegar al corazón del continente. La humedad que provenía del mar caía en forma de tormentas en los límites de Pangea, alimentando bosques y humedales, pero se agotaba antes de alcanzar las regiones interiores. Lo que quedaba eran zonas áridas enormes, desiertos que tal vez superaban en tamaño al Sahara actual. Estos territorios secos contrastaban profundamente con los cinturones húmedos de la periferia. Pangea era una tierra de extremos. Los ríos que la atravesaban transportaban más que agua. Eran auténticas rutas de vida. Los primeros anfibios los seguían de región en región, guiados por el flujo constante del agua dulce. A lo largo de sus márgenes, bosques antiguos de coníferas y helechos con semillas creaban corredores verdes que conectaban un extremo del supercontinente con otro. Algunos ríos eran tan largos que hoy cruzarían múltiples continentes. En Pangea simplemente formaban parte de un paisaje continuo, y estaban las montañas en cordilleras inmensas, nacidas de las colisiones que habían dado origen al supercontinente. Eran gigantes que se elevaban donde la Tierra había chocado consigo misma. Sus capas plegadas se alzaban hacia el cielo. Estas cadenas unían la Tierra como costuras, estirándose por distancias enormes. Con el tiempo, la erosión las desgastó y los ríos transportaron sus sedimentos hacia las llanuras, fertilizando los suelos y creando vastas zonas de inundación. Viajar por Pangea habría significado atravesar ambientes que cambiaban lentamente, de bosques húmedos costeros a sabanas abiertas, de allí a desiertos interminables, cuyas arenas rojizas solo eran interrumpidas por afloramientos rocosos o un río disperso, y más allá, bosques alimentados por lluvias de montaña que creaban pequeños mundos dentro del gran mundo. Pangea era una sola tierra, pero nunca repetitiva. Su tamaño permitía que existiera cada tipo de paisaje imaginable, todos enlazados sobre un mismo cuerpo de roca y suelo. La falta de fronteras también dio forma al movimiento de los animales, reptiles tempranos, ancestros de criaturas que un día dominarían el planeta. Podían desplazarse distancias inmensas sin encontrar un océano. Se extendieron por todo el supercontinente, adaptándose a sus múltiples ambientes. Algunos vivían en los bosques húmedos, otros aprendieron a sobrevivir en las zonas áridas del interior. Esta movilidad permitió que las especies se distribuyeran con rapidez y alcanzaran regiones vastas, creando ecosistemas que cubrían grandes partes de la Tierra. Incluso el cielo debió sentirse distinto. En la Tierra moderna, las costas fragmentan los vientos y crean climas regionales. En Pangea, la masa continental era tan grande que los sistemas atmosféricos podían viajar miles de kilómetros sin interrupciones. Tormentas formadas cerca de las costas avanzaban hacia el interior hasta agotarse en vientos secos.
Los monzones podían alcanzar escalas enormes, con estaciones que empapaban un lado del continente, mientras el otro se hundía en sequías aplastantes. Y aún así, Pangea no era un desierto silencioso, era un mundo vibrante. Bosques antiguos cubrían regiones enteras. Los humedales costeros rebosaban anfibios y reptiles tempranos. En el interior árido, plantas resistentes sujetaban el suelo frente a los vientos incansables. Pequeños animales se escurrían entre sombras, aferrándose a la vida en cada rincón posible. Incluso en sus paisajes más duros, la vida se abría paso, llevada por la inmensidad abierta del supercontinente Drought Resistant. Si pudieras situarte allí y mirar alrededor, tal vez te sentirías abrumado. Ningún horizonte estaría lo bastante cerca como para ser familiar. Ningún mar marcaría el borde natural del mundo. Todo se expandiría en todas las direcciones, como si el propio planeta hubiera crecido más de lo imaginable. Esa sensación de escala definía la vida cotidiana en Pangea. Viajar era un acto lento. Moverse significaba recorrer distancias enormes. Incluso el cielo parecía imitar la inmensidad de la tierra bajo él. Este era un mundo completamente conectado. Montañas, desiertos, bosques y ríos formaban una sola unidad, un único cuerpo de tierra sin interrupciones. Y era justamente esa unidad la que le daba poder a Pangea. Modelaba los vientos y las lluvias, guiaba la expansión de las plantas y los animales, y preparaba el escenario para las transformaciones que vendrían después. Cuando esta tierra inmensa, sin fronteras, comenzara a cambiar y desafiar a cada forma de vida que la habitaba. Aunque Pangea era continua, no era uniforme. Sus bordes y su interior casi parecían mundos distintos. A lo largo de las costas, la presencia del océano circundante moldeaba los paisajes. La humedad de Pantalasa viajaba tierra adentro, impulsada por vientos suaves, alimentando bosques espesos y pantanos, donde la vida prosperaba con abundancia. Pero cada paso hacia el interior reducía esa influencia marina. El verde de las zonas costeras se desvanecía gradualmente, primero en praderas abiertas y luego en la vasta aridez de los desiertos del corazón continental. Las costas eran lugares de movimiento constante. Mares cálidos y poco profundos se mezclaban con la tierra en amplias llanuras de marea, donde el límite entre agua y suelo se volvía difuso. Anfibios se reunían en ríos y humedales. Reptiles tempranos cazaban bajo la sombra de coníferas gigantes y helechos con semilla. Insectos enormes, mayores que muchos de sus equivalentes modernos, zumbaban entre el aire húmedo. El clima allí era cálido y mojado, regulado por la cercanía del océano. Permitía que los ecosistemas florecieran, como las franjas tropicales de nuestro mundo actual. Los fósiles que provienen de estas zonas costeras muestran una vegetación densa y una diversidad extraordinaria. Algunas regiones probablemente se parecían a manglares primitivos en raíces retorcidas, aguas tranquilas y un sinfín de criaturas que se movían entre sus sombras. Un poco más hacia el interior, pero aún influenciadas por la humedad oceánica, grandes sistemas de ríos atravesaban la tierra, formando extensas llanuras de inundación, donde los bosques crecían verdes y vigorosos. Estas regiones eran los lugares más habitables de Pangea, ricas en alimento, en sombra y en agua, con ciclos estacionales estables y previsibles. Pero cada paso más lejos de la costa te adentraba en un mundo completamente diferente. En lo profundo del interior de Pangea, la lluvia era escasa, la misma inmensidad que permitía que el supercontinente conectara casi toda la tierra del planeta. También le daba una de sus características más marcadas:
un corazón continental tan alejado del mar que se convertía en un desierto de proporciones inconcebibles. Aquellos desiertos no eran pequeños mares de arena como los modernos, eran inmensos, extendiéndose por miles de kilómetros, interrumpidos solo por ocasionales elevaciones rocosas o ríos solitarios. Los geólogos encuentran pruebas de estas regiones en los llamados redbed, capas de roca teñida de hierro, formadas bajo condiciones calientes y secas. Estas rocas nos cuentan que gran parte del interior de Pangea era una tierra sometida a un sol implacable y a lluvias casi inexistentes, un lugar donde solo sobrevivían las formas de vida más resistentes. En esas zonas interiores, el aire durante el día debía sentirse pesado. El calor rebotaba desde el suelo en ondas temblorosas. Por la noche, sin nubes ni mares cercanos para retener el calor, la temperatura descendía bruscamente, dejando la tierra fría bajo un cielo lleno de estrellas. Era un mundo de extremos, donde la supervivencia exigía fortaleza. Las plantas eran escasas y duras en raíces profundas, hojas gruesas, mecanismos de ahorro de agua, afilados por la necesidad. Pequeños reptiles y criaturas similares a los primeros mamíferos se adaptaron a este entorno, excavando madrigueras para refugiarse o volviéndose activos solo en las horas más frescas del día. Entre los desiertos y los bosques litorales existían zonas intermedias en praderas, sabanas y bosques abiertos donde el clima transitaba lentamente de húmedo a seco. Estos cinturones eran los grandes corredores de vida en Pangea, rutas que permitían que animales y plantas se desplazaran entre diferentes regiones. A lo largo de ellos, las especies se expandieron por todo el supercontinente, creando los patrones fósiles que hoy encontramos en continentes separados por océanos enteros. Las propias costas tampoco eran uniformes. Algunas recibían lluvias constantes y sostenían bosques pantanosos densos. Otras vivían bajo la sombra seca de enormes cordilleras que bloqueaban la humedad y generaban zonas áridas donde no deberían existir. Los monzones, impulsados por el tamaño colosal de Pangea y los movimientos estacionales del sol, traían ciclos alternados de inundaciones y sequías a ciertas áreas costeras. El paisaje nunca era estático. Cada año, tormentas avanzaban tierra adentro. Los ríos crecían y luego disminuían. Los bosques se adaptaban a ritmos que persistieron durante millones de años. La diferencia entre las costas y el interior moldeaba más que el paisaje. También afectaba el comportamiento de los animales que vivían allí. Las zonas costeras, llenas de alimento, atraían una mayor variedad de especies. En los desiertos, la competencia era feroz. La vida era especializada. Los fósiles muestran criaturas con adaptaciones singulares, hábitos de excavación, dientes pensados para roer vegetación seca y dura, estrategias para conservar agua en un ambiente implacable. La vida no se distribuía de forma uniforme en Pangea, pero sí estaba profundamente conectada. Los ríos que descendían desde montañas hacia el mar, los vientos que transportaban polvo desde los desiertos a los bosques y las rutas migratorias de animales, todo eso tejía los distintos ambientes en una sola red. Incluso el aire llevaba esta conexión. Las tormentas de polvo del interior probablemente viajaban enormes distancias, dispersando minerales por Pangea y depositándolos incluso en el océano. Ese movimiento constante alimentaba ciclos de nutrientes que sostenían los ecosistemas, tanto en tierra como en mar. Caminar por Pangea significaba atravesar esos contrastes, desde los bosques húmedos y vibrantes de la costa hasta las extensiones abrasadas del desierto interior, y luego, más lejos aún, volver al verde cuando se alcanzaba otro mar distante. Era un solo mundo, pero contenía dentro de sí climas y paisajes que hoy estarían separados por océanos enteros.
Esa era la verdadera escala de Pangea, una tierra tan vasta que podía albergar sus propios extremos. Y aún así, pese a estas diferencias, el supercontinente no era una creación fija. Sus montañas continuaban moviéndose, su clima seguía transformándose, los desiertos crecían y se retiraban, mientras las regiones costeras cambiaban con el ascenso y descenso de mares antiguos. Era un mundo en movimiento constante, y ese movimiento estaba lejos de haber terminado. Cuanto más te internabas en el corazón de Pangea, más dejabas atrás la influencia del océano. La humedad no llegaba tan lejos. Los vientos perdían fuerza. El aire se volvía seco bajo un cielo interminable. Este era el gran Interioran, un territorio definido no por lo que tenía, sino por lo que faltaba. Aquí, la lluvia era una visita rara. Meses podían pasar sin una sola tormenta, y cuando finalmente se formaban nubes, sus precipitaciones desaparecían casi de inmediato, absorbidas por un suelo desesperado por agua. El interior se extendía a miles de kilómetros en todas direcciones. Desiertos modernos como el Sahara o el Gobi parecen grandes, pero eran pequeños comparados con estas expansiones secas que dominaron el centro de Pangea. Los geólogos encuentran capa tras capa de arenisca rojiza, manchada de hierro y endurecida por el calor. Son pruebas de un mundo árido que persistió durante millones de años. Estos estratos muestran un paisaje esculpido por el sol y el viento, donde los ríos eran pocos y los lagos temporales desaparecían cuando las breves lluvias se apagaban. El clima era duro y constante. De día, el sol caía sin piedad, sin nubes que suavizaran su intensidad. El suelo se calentaba hasta que el aire temblaba en olas de calor. De noche, las temperaturas descendían de golpe. Sin humedad que retuviera la calidez, la tierra se enfriaba rápidamente bajo un cielo brillante. La vida aquí tenía que doblegarse o desaparecer. Las plantas eran pocas pero resistentes en vegetación baja, coníferas tempranas, helechos con semillas, especies adaptadas a la lucha desesperada por el agua. Sus raíces penetraban profundamente, buscando humedad atrapada bajo el suelo. Entre estos puntos verdes aislados se extendían llanuras secas y rocosas, rotas solo por dunas dispersas o rastros tenues de antiguos cauces. Cuando estos ríos fluían, si alguna vez lo hacían brevemente antes de hundirse en el suelo o evaporarse bajo el sol implacable. Los animales llevaban las mismas marcas de adaptación. Muchos eran pequeños, diseñados para conservar agua. Algunos se refugiaban bajo tierra durante el día y emergían solo cuando el sol caía. Otros animales se desplazaban, siguiendo los bordes de los pocos ríos que aún lograban cruzar el interior, viviendo de cualquier rastro de agua o vegetación que encontraban. En este paisaje seco, criaturas parecidas a los primeros mamíferos dejaron sus huellas junto a las pisadas de pequeños depredadores y de los escasos herbívoros que seguían los ciclos estacionales en busca de mejores pastos. El viento era un compañero constante en el gran corazón de Pangea. Sin bosques que lo frenaran, avanzaba sin obstáculos, arrastrando polvo de un horizonte al otro. Con el paso de millones de años, ese polvo dejó su firma, acumulándose en capas que aún permanecen atrapadas en el registro geológico. Era un mundo de colores apagados, rojos y ocres tostados por el sol, cielos pálidos que pasaban del azul deslumbrante al negro estrellado de la noche, y poco más para romper la monotonía, salvo las siluetas dentadas de montañas lejanas. Y aún así, esta dureza no significaba ausencia de vida. Incluso en el núcleo árido del supercontinente, los ecosistemas persistían. Existían pequeños oasis donde manantiales subterráneos afloraban a la superficie. Inundaciones estacionales provenientes de montañas distantes
tallaban ríos temporales a través de la tierra reseca, atrayendo vida desde todos los rincones. Los fósiles de estas zonas muestran explosiones repentinas de actividad, pruebas de que, durante breves momentos, estas regiones estériles se llenaban de movimiento y sonido cuando regresaba el agua, solo para quedar en silencio de nuevo cuando el calor volvía a reclamar el territorio. La inmensidad del interior planteaba otro desafío: la aislación para las plantas y animales que vivían en el corazón de Pangea. Las distancias eran tan enormes que migrar de una región fértil a otra podía tomar generaciones. Las poblaciones se volvían especializadas, moldeadas por la dureza del entorno, hasta que apenas se parecían a sus parientes de los bosques costeros. Este proceso lento de adaptación fue uno de los grandes motores evolutivos del interior de Pangea, creando especies capaces de soportar condiciones que casi ninguna otra criatura habría logrado enfrentar. El clima impulsado por el viento también remodeló el paisaje. Sin lluvias fuertes que desgastaran la roca, la erosión avanzaba con lentitud. Los afloramientos rocosos formados durante la creación de Pangea quedaban expuestos durante millones de años, marcados por el tiempo, pero nunca borrados. La arena, empujada por ráfagas interminables, esculpía dunas y trazaba patrones sobre la piedra. Estas cicatrices del clima antiguo siguen grabadas en las rocas que estudiamos, hoy en testigos silenciosos de un mundo donde el desierto parecía no tener fin. A pesar de su severidad, el gran interior estaba profundamente conectado con el resto de Pangea. El polvo de esas tierras secas viajaba hacia el exterior, llevado por los vientos hasta las regiones húmedas cercanas a las costas, donde fertilizaba bosques lejanos. Tormentas estacionales, aunque escosos, a veces nacían en los márgenes del interior y avanzaban hacia afuera, empujando aire seco hacia zonas más verdes y alterando patrones climáticos muy lejos del desierto. De una forma sutil pero poderosa, este vacío aparentemente desolado influía en todo el supercontinente, uniendo el destino del interior con el de las costas. Caminar por el corazón de Pangea habría significado experimentar un silencio casi desconocido hoy. No había oleaje, no había techos de hojas moviéndose en la brisa, solo el susurro persistente del viento sobre la piedra, y de vez en cuando el grito solitario de algún animal adaptado a la nada. Y sin embargo, ese silencio no estaba vacío. En este núcleo árido fue donde la vida aprendió a soportar sus pruebas más duras, preparándose para los cambios que vendrían más adelante, cuando el mundo comenzara una nueva transición. Mientras el corazón de Pangea estaba dominado por vientos secos y horizontes interminables, sus bordes estaban modelados por una fuerza totalmente distinta: el océano que lo rodeaba, Pantalasa, la vasta masa de agua que abrazaba el supercontinente, se extendía en todas direcciones, tan inmensa que incluso desde las costas de Pangea podía parecer infinita. Este único océano no era un fondo distante, era uno de los motores más poderosos del clima, de los ecosistemas y de la distribución de la vida en el planeta. Donde la tierra se encontraba con el mar, el mundo cambiaba. La humedad arrastrada hacia el interior por los vientos marinos alimentaba las regiones costeras, creando corredores verdes mucho más fértiles que el interior estéril. Estas zonas estaban llenas de ríos hinchados por lluvias estacionales, humedales con anfibios primitivos y bosques tan densos que en algunos lugares formaban un dosel casi continuo. Las costas eran los lugares donde la vida prosperaba con mayor abundancia, sostenida por la interacción constante entre la tierra y el agua. El océano tampoco era menos extraordinario. Pantalasa cubría cerca de 3/4 partes del planeta, con corrientes profundas que circulaban con lentitud, pero con alcance colosal. Con un solo supercontinente para interrumpir su flujo,
Sus aguas rodeaban Pangea en grandes bucles, moviendo calor desde el ecuador hacia los polos. Este movimiento regulaba el clima costero, dejando al interior a merced de sus propios extremos. Cerca de las costas, la influencia de Pantalasa era inmediata. Mares cálidos y poco profundos inundaban regiones bajas del borde continental. Estas zonas, a veces extendiéndose cientos de kilómetros, eran perfectas para la vida. Antiguos arrecifes formados por corales y esponjas tempranas crecían desde el lecho marino. Cardúmenes de peces primitivos nadaban en aguas claras, mientras artrópodos de aspecto similar a los trilobites, ya al final de su larga historia, sobrevivían en bolsillos aislados. En estas aguas costeras, los ciclos de nutrientes conectaban tierra y mar. Los ríos del interior llevaban sedimentos cargados de minerales, alimentando los ecosistemas marinos, someros. Estos nutrientes impulsaban florecimientos de plancton, que a su vez sostenían una compleja red de vida submarina. Los fósiles hallados en estos antiguos fondos marinos hablan de abundancia en peces de muchas formas, invertebrados, con conchas intrincadas y depredadores que patrullaban las aguas mucho antes de que los primeros dinosaurios aparecieran en tierra firme. Las costas también estaban moldeadas por los caprichos del océano. Los monzones estacionales, impulsados por la inmensidad de Pangea, traían tormentas poderosas a sus bordes. Estas lluvias alimentaban ríos y humedales, pero también provocaban inundaciones, reesculpiendo el paisaje año tras año. En algunos lugares, las tormentas llevaban aire cargado de sal, tierra adentro, dejando planicies cubiertas de costras blancas, donde el agua se evaporaba más rápido de lo que podía acumularse. Cada ciclo dejaba una nueva marca, construyendo una costa que nunca permanecía quieta. A pesar de los desafíos del interior, las costas de Pangea eran lugares de conexión en enlaces entre el mar y la tierra, puertas por donde la vida se movía de un mundo al otro. Los anfibios dependían de estos humedales para poner sus huevos. Los reptiles siguieron su rastro, desarrollando rasgos que los liberaron de la necesidad del agua, permitiéndoles avanzar más lejos hacia el interior. Incluso los primeros ancestros de los mamíferos probablemente emergieron cerca de estas costas. Su supervivencia, ligada a los ecosistemas ricos que se extendían entre el mar y la tierra. El aire en estas regiones habría estado saturado de vida. Insectos revoloteaban entre los bosques que bordeaban las llanuras mareales. Los reptiles tempranos se calentaban sobre rocas tibias junto a lagunas poco profundas. Helechos primitivos y plantas con semillas crecían en el ambiente húmedo, sus raíces aferrándose al suelo rico en nutrientes arrastrado desde islas lejanas. Cada rincón de la costa estaba lleno de movimiento, y cada estación traía nuevos brotes, nuevas migraciones y nuevas luchas por la supervivencia. Pero así como el océano daba vida, también marcaba límites claros. Mientras las costas eran fértiles y dinámicas, apenas unos cientos de kilómetros hacia el interior, el verdor desaparecía, las lluvias se debilitaban, el aire se hacía más seco, el alcance del océano era poderoso, pero no infinito. Ese contraste abrupto entre las zonas costeras fértiles y el interior árido era una de las características más definitorias de Pangea, un recordatorio de que, incluso en un mundo conectado, los bordes y el centro vivían bajo reglas completamente distintas. El océano mismo, aunque parecía constante, distaba de estar quieto. Sus mareas y corrientes esculpían las costas de Pangea, recortando acantilados y depositando sedimentos en regiones nuevas. Algunas zonas quedaron sumergidas bajo mares poco profundos durante millones de años antes de que el agua retrocediera. Otras se elevaron cuando la corteza terrestre se movía, exponiendo antiguos fondos marinos al aire libre. Este intercambio continuo entre tierra y mar creaba un mapa cambiante que obligaba a la vida a adaptarse una y otra vez.
Y Pantalasa no estaba sola. A lo largo del borde oriental de Pangea se extendía el mar Peliotetis, más pequeño, pero igual de importante. En esta cuenca protegida, numerosas especies marinas encontraron refugios estables. Sus aguas poco profundas, sostenidas por extensas plataformas continentales, se convirtieron en cunas de evolución, alimentando una diversidad de criaturas que más tarde se dispersarían hacia el océano abierto. Este mar era el contrapunto del vasto Pantalasanún, refugio tranquilo frente al dinamismo del océano global. De pie en la costa de Pangea, no habrías visto islas lejanas ni continentes vecinos elevándose entre las olas, solo el océano abierto, extendiéndose hasta el horizonte, un vacío azul interminable rodeando la única masa de tierra conectada del planeta. El sonido de las olas contra la orilla, los llamados de reptiles primitivos desde los bosques cercanos y los vientos constantes entrando desde el mar habrían sido recordatorios de que este mundo era vasto, unificado y siempre en movimiento. Los océanos, en los márgenes de todo, no eran simples fronteras, eran la piel viva del planeta, un sistema que enlazaba agua, agua y tierra, marcando el ritmo de la vida en la tierra. Y desde esas costas, la historia de Pangea continuaba tierra adentro, hacia los bosques y llanuras que se extendían entre el mar y el desierto. Allí, donde la vida extraña de este planeta, en transformación, daría sus siguientes pasos. El aire de Pangea no era el mismo aire que respiramos hoy. En algunos periodos era más denso, en otros, más ligero, y su composición dejó huellas claras en las criaturas y plantas que llenaban el mundo. Salir al exterior y respirar en aquella época habría sido inhalar una atmósfera marcada por un planeta en transición, una mezcla entre el peso de su pasado geológico y la promesa de lo que aún estaba por venir. Las evidencias guardadas en las rocas nos dicen que los niveles de oxígeno durante ciertas etapas de la existencia de Pangea fueron más altos que los actuales. A finales del Carbonífero, justo antes de que el supercontinente tomara forma completa, el oxígeno pudo haber alcanzado hasta un 30% de la atmósfera, frente al 21% de hoy. Ese exceso de oxígeno lo cambió todo. Alimentó el crecimiento de insectos y artrópodos gigantes, criaturas que dependían de la simple difusión del aire a través de sus cuerpos. Libélulas con envergaduras mayores que un brazo humano planeaban sobre bosques densos. Artrópodos similares a 1000 pies alcanzaban longitudes que hoy nos parecerían imposibles. El aire, literalmente, les permitió convertirse en gigantes, pero la atmósfera no permaneció estable. A medida que Pangea se consolidó y entró en el período pérmico, los niveles de oxígeno comenzaron a descender. A mediados de esa era, pudieron haber bajado a cerca del 15%. Respirar en tales condiciones sería difícil para un humano moderno. Pero los animales de aquel tiempo estaban hechos para ese mundo. Sus pulmones y sistemas circulatorios evolucionaron para extraer cada molécula de oxígeno del aire enrarecido. Este descenso transformó los ecosistemas, favoreciendo especies capaces de sobrevivir con menor oxígeno y empujando a los gigantes del Carbonífero hacia su declive. El dióxido de carbono también jugó su papel. Erupciones volcánicas a lo largo de las fallas de Pangea liberaban enormes cantidades de CO2, calentando el planeta y alimentando sistemas climáticos intensos. Ese efecto invernadero mantenía húmedos los bosques costeros, mientras que en el interior aumentaba la aridez. La química del aire estaba íntimamente ligada a la geología del supercontinente. Cada erupción, cada desgarro en la corteza influía en la vida de formas que hoy se leen en los huesos fósiles. Para las plantas, esta atmósfera era a la vez un desafío y una oportunidad. Altos niveles de CO favorecían la proliferación de bosques masivos. Helechos con semillas, coníferas gigantes
y otras plantas antiguas prosperaban. Sus hojas absorbían el gas y liberaban oxígeno a cambio. Estos bosques se convirtieron en fábricas de oxígeno, anclando el clima y llenando los valles fluviales y las zonas costeras de vida. Pero la relación entre el aire y la vida iba aún más lejos. La circulación atmosférica, el movimiento del aire por Pangea, no se parecía a nada que exista hoy. Con casi toda la Tierra reunida en un solo bloque, los patrones de viento eran enormes y simples, avanzando, sin resistencia, sobre miles de kilómetros. El aire cálido se elevaba sobre el ecuador, impulsando monzones potentes en las costas, mientras que aire más frío y seco descendía hacia el interior, alimentando los desiertos que se extendían por el centro del supercontinente. La atmósfera era un motor, y toda criatura vivía dentro de sus corrientes. Incluso el color del cielo podía ser distinto. Cuando las erupciones volcánicas eran intensas, partículas diminutas llenaban el aire, dispersando la luz y tiñendo el horizonte de tonos rojizos. Algunos aterrizos pudieron brillar con un rojo profundo que viajaba sobre las llanuras abiertas del interior. Otras veces, cuando el aire se despejaba, el cielo se extendía en un azul casi afilado, vasto y limpio, con poca humedad para suavizarlo. El aliento de Pangea también transportaba calor, sin la influencia moderadora de continentes y mares múltiples. Los cambios estacionales eran intensos. Los veranos del interior ardían bajo aire seco. Los inviernos caían bruscamente, con un frío agudo. Las regiones costeras eran más suaves, protegidas por las brisas oceánicas, pero incluso allí se sentía el pulso del supercontinente. Cuando llegaba el monzón, vientos húmedos barrían las costas, alimentando los bosques con aire cálido y saturado. Cuando esos vientos cambiaban, el aire seco tomaba su lugar, y en esta atmósfera vivían los animales, sincronizados con el aire que respiraban. Algunos desarrollaron pulmones eficientes para captar oxígeno de un cielo en transformación. Otros se volvieron maestros del ahorro de energía, adaptándose al calor, a la sequedad o al frío. Las plantas también respondieron, ajustando sus hojas, abriendo o cerrando sus poros para conservar agua, sin perder su capacidad de crecer. Cada adaptación era una respuesta al aire, y cada cambio atmosférico repercutía a través de toda la red de vida. Pero lo más sorprendente del aire de Pangea no era solo su composición, era su alcance. Una única atmósfera envolvía cada rincón del supercontinente. Vientos que comenzaban en los desiertos podían llegar a las costas, llevando polvo y minerales a suelos lejanos. La humedad del océano viajaba hacia el interior hasta desvanecerse. El aire conectaba desiertos y bosques, montañas y llanuras, y a todos los seres vivos entre sí. Respirar en Pangea habría sido inhalar el mundo entero en el calor seco del interior, la sal de sus costas y rastros casi invisibles de gases volcánicos arrastrados desde erupciones lejanas. Cada respiración habría sido un recordatorio de que, en aquel continente único, el aire no estaba dividido ni contenido. Era el hilo común que conectaba un extremo del mundo con el otro. Y así como la atmósfera moldeaba la vida moldeaba la atmósfera, creando un ciclo continuo que definiría esta era y prepararía al planeta para todo lo que aún estaba por venir. Porque en el aire de Pangea, cargado de historia y lleno de movimiento, se encontraban las semillas de lo que sería el futuro. El mundo de Pangea se preparaba para su siguiente transformación. Su aire, sus desiertos, sus costas y sus bosques ya habían dispuesto el escenario, y ahora la vida empezaba a responder. Esta era la época previa a los dinosaurios, una era en la que los ancestros de criaturas futuras comenzaban a dar sus primeros pasos. La Tierra aún no estaba dominada por los titanes que llegarían después, pero los cimientos de su reinado ya estaban siendo colocados silenciosamente
adaptación tras adaptación. A finales del Carbonífero y durante el Pérmico, la vida en tierra se volvió más especializada. Los bosques costeros eran densos, húmedos y repletos de competencia. En ellos, los anfibios dominaban ríos y pantanos, atados a la presencia del agua. Pero entre ellos surgieron recién llegados los reptiles, criaturas que portaban una ventaja revolucionaria: el huevo amniota. A diferencia de los anfibios, los reptiles ya no necesitaban regresar al agua para reproducirse. Sus huevos, protegidos por membranas y capas resistentes, podían sobrevivir en tierra firme. Esta sola adaptación abrió las puertas del interior de Pangea, permitiéndoles conquistar desiertos y llanuras secas, inaccesibles para otras criaturas. Estos primeros reptiles no eran todavía los grandes depredadores o los colosos herbívoros del futuro. Muchos eran pequeños, rápidos, de cuerpos bajos, alimentándose de insectos y presas diminutas. Pero algunos comenzaron a crecer. Entre ellos se encontraban los sinápsidos, un grupo que, millones de años más tarde, daría origen a los mamíferos. En el Pérmico, sin embargo, eran los amos de la tierra, y sus formas eran tan extrañas como variadas. Algunos, como Dimetrodón, llevaban enormes velas en la espalda, tal vez para regular su temperatura o para exhibirse ante otros. Otros poseían mandíbulas poderosas y cuerpos robustos diseñados para soportar largas caminatas, recorriendo los territorios secos del supercontinente en busca de alimento. En los bosques y a lo largo de los ríos, sinápsidos herbívoros pastaban entre lechos y plantas con semillas. Sus dientes estaban hechos para triturar vegetación dura. Eran animales fornidos, de movimientos tranquilos, pero su tamaño les otorgaba protección. En un mundo de climas extremos y distancias interminables, ser grande era una ventaja. Permitía viajar más lejos en busca de comida, resistir más sin agua y sobrevivir a los cambios estacionales de Pangea. Los insectos de esta época seguían siendo extraordinarios, con los niveles de oxígeno aún elevados en los periodos tempranos. Muchos alcanzaron tamaños sorprendentes. Libélulas con alas casi de 1 metro se deslizaban sobre ríos tranquilos. Artrópodos parecidos a milpies se extendían por el suelo del bosque, alcanzando longitudes que hoy parecerían imposibles. Aunque su época de grandeza comenzaba a desvanecerse a medida que el oxígeno descendía, seguían siendo una presencia dominante, una memoria viviente de un tiempo en el que el aire había permitido que la vida creciera sin límites aparentes. En el océano que rodeaba Pangea, la vida era igual de vibrante. Peces depredadores cubiertos de escamas gruesas cazaban en aguas abiertas. En las zonas someras, tiburones tempranos patrullaban con eficiencia, ya asentados como cazadores expertos. En el fondo marino, braquiópodos, crinoideos y amonites habitaban un mundo de corrientes silenciosas, filtrando nutrientes arrastrados desde el corazón del supercontinente. Los océanos eran vastos y profundos, pero seguían los ritmos de la tierra. El polvo arrastrado por los vientos desde los desiertos de Pangea llevaba nutrientes al mar, mientras que las crecidas de los ríos costeros alimentaban las plataformas continentales con minerales que impulsaban la vida marina. En tierra firme, los primeros experimentos de la naturaleza con el tamaño empezaban a aparecer. Entre sinápsidos y reptiles surgían formas que anticipaban lo que vendría. Algunos se volvieron más pesados, más imponentes, probando los límites de lo que el suelo podía sostener. Sus esqueletos, preservados en roca, muestran extremidades fuertes para soportar su peso y dientes adaptados a dietas diversas. No eran todavía los gigantes del Triásico o el Jurásico, pero eran sus precursores a los primeros intentos de la evolución por poblar los espacios inmensos de Pangea con criaturas igualmente enormes. El clima del supercontinente impulsó este proceso. En las regiones costeras,
La abundancia de alimento lo hacía posible. Los bosques producían capas sobre capas de vegetación y los herbívoros podían alimentarse casi sin pausa. En el interior árido, en cambio, la supervivencia favorecía la resistencia. Y.L. Tamago. Los animales más grandes podían viajar distancias mayores en busca de agua y almacenar energía por más tiempo. A lo largo de millones de años, estas presiones moldearon los cuerpos de las criaturas que habitaban estas tierras, preparando el terreno para el surgimiento de los grandes linajes que vendrían después, y donde crecían los herbívoros, los depredadores los seguían. A medida que los animales que pastaban se volvían más grandes, también lo hacían los cazadores que dependían de ellos. Depredadores reptilianos tempranos, con mandíbulas alargadas y dientes afilados, evolucionaron para igualar la fuerza y la velocidad de sus presas. Estas carreras armamentistas de tamaño, potencia y resistencia continuarían durante el Triásico, donde darían origen a los primeros gigantes verdaderos del Mesozoico, la era de los dinosaurios. Pero incluso en esta etapa temprana, el patrón era evidente en Pangea. Era un mundo que recompensaba la adaptación a gran escala. La interconexión del supercontinente también aceleraba su evolución. Sin océanos que bloquearan el paso, las especies podían expandirse por regiones inmensas, llevando consigo nuevas características adaptativas. Un depredador que surgía en un rincón del continente podía con el tiempo seguir a su presa a través de climas completamente distintos. Los herbívoros podían migrar desde las costas húmedas hacia el interior más seco, y cada población se ramificaba, modificándose para sobrevivir en su nuevo hogar. La evolución aquí no ocurría en aislamiento, se desplegaba en un escenario continental, vasto y unificado, donde cada soplo de viento, cada cambio estacional y cada movimiento geológico tenía consecuencias que se propagaban por todo el sistema. Aunque los gigantes del futuro aún no habían aparecido, los cimientos estaban listos. Los bosques se expandían, los desiertos aguardaban, la atmósfera seguía transformándose, y en los espacios silenciosos, entre adaptación y supervivencia, la vida se preparaba para crecer más grande, más fuerte y más extraña que nunca. A través de las enormes extensiones de Pangea, los bosques eran distintos a cualquier cosa que exista hoy. Eran antiguos, misteriosos y construidos por formas de vida que hace tiempo desaparecieron de la Tierra. Estos bosques ancestrales eran los pulmones del supercontinente, modelando la atmósfera, fijando el suelo y ofreciendo refugio a la creciente diversidad de animales que recorrían sus sombras. Caminar bajo su dosel habría sido entrar en un mundo a la vez familiar y ajeno, un lugar donde la evolución aún estaba experimentando con los planos básicos de futuros ecosistemas. En las franjas húmedas cercanas a las costas, los bosques eran densos y altísimos, grandes helechos con semillas, con frondas tan amplias como el alcance de los brazos de un ser humano. Formaban matorrales tan espesos que apenas una porción de luz alcanzaba el suelo. Estas plantas, ni verdaderos helechos, ni árboles con flores, dominaron vastas regiones de Pangea. Sus tallos y hojas creaban redes verdes, bajo las cuales plantas más pequeñas competían por cada centímetro de claridad. En ese mundo verde y tenue, el aire era espeso y cálido, y el suelo estaba cubierto por gruesas capas de materia vegetal en descomposición, materia que con el tiempo se convertiría en los enormes depósitos de carbón enterrados bajo los continentes modernos. Sobre los helechos con semillas se alzaban las primeras coníferas. Eran los antepasados de nuestros pinos y abetos, pero en el Pérmico y el Triásico actuaban como colosos pioneros. Sus hojas aciculares les permitían sobrevivir tanto en tierras húmedas como en zonas más secas que bordeaban el interior de Pangea. Su madera,
fuerte y resinosa, sostenía troncos que se elevaban hacia la luz, creando capas verticales dentro del bosque. Entre estas ramas, pequeños reptiles e insectos tempranos encontraban refugio, ocultos bajo el dosel perenne. Cerca del interior, donde el clima se volvía más duro y la lluvia escasa, los bosques se adelgazaban. Aquí predominaban plantas resistentes a la sequía, caníferas, robustos, arbustos bajos y cícadas de hojas gruesas y cerosas. Estas cícadas, con sus copas de frondas rígidas colocadas como coronas, parecían reliquias de un mundo más antiguo. Prosperaban en lugares donde pocas plantas podían establecer raíces, estabilizando el suelo y alimentando a los herbívoros que se aventuraban entre los bosques y los desiertos interiores. En algunas regiones, especialmente cerca de ríos y costas, los bosques se mezclaban con amplios humedales. Estos pantanos estaban dominados por colas de caballo antiguas y licopodios gigantes, plantas cuyos descendientes modernos son diminutos. En aquellos tiempos, sin embargo, podían elevarse como muros vegetales a lo largo del agua. Sus tallos huecos y segmentados formaban densas orillas, mientras sus raíces mantenían el suelo firme contra el vaivén del agua. Estos humedales eran auténticas cunas de vida, albergaban anfibios que dependían del agua para reproducirse, mientras que reptiles tempranos merodeaban por los bordes en busca de presas fáciles. Los bosques de Pangea no eran silenciosos. El aire vibraba con un zumbido constante de insectos, sus alas destellando en la luz filtrada. Libelliolas gigantes, con un vuelo lento y seguro, sobrevolaban claros y orillas de ríos. En el suelo, grandes artrópodos, similares a 1000 pies, se movían entre capas gruesas de hojas, mientras escarabajos y las primeras hormigas realizaban su labor paciente, descomponiendo materia muerta. Cada sonido, cada movimiento dentro de estos bosques era parte de una red compleja que mantenía el ecosistema unido. Y donde había abundancia vegetal, los herbívoros seguían. Sinápsidos y reptiles tempranos se alimentaban de helechos y cícadas, con mandíbulas adaptadas para triturar fibras duras. Algunos tenían cuerpos robustos, en forma de barril, para albergar sistemas digestivos, capaces de extraer cada fragmento de energía de los tejidos vegetales de Pangea. Sus huellas, preservadas en piedra, cruzan antiguas llanuras de inundación que alguna vez estuvieron cubiertas por bosques ahora desaparecidos. Incluso los depredadores dependían de estos bosques, aunque no directamente para alimentarse. La vegetación densa ofrecía cobertura perfecta para cazadores sigilosos. Reptiles pequeños y sinápsidos carnívoros acechaban en la oscuridad, sus movimientos ocultos entre capas de plantas